Mi primer invitado hoy es Norberto Fuentes, escritor cubano, autor del libro La autobiografía de Fidel Castro. Nos acompaña desde Miami, Florida. Le damos la buena tarde, por supuesto. Le agradecemos mucho que nos haya atendido el día de hoy. ¿Cómo anda? Un placer. Usted que acompañó a Fidel Castro por muchos años, le pregunto, ¿qué es lo que hacía que este hombre pues fuera la figura, esa figura de padre político para muchos dirigentes latinoamericanos? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué es lo que ha...? Sí. No entendí bien. ¿Qué es lo que hizo, en este caso, que Fidel Castro se convirtiera en el padre político de muchos dirigentes latinoamericanos? Que bueno, el jefe de la Revolución Cubana, que es un hecho histórico decisivo en el siglo pasado y en el presente en América Latina, y que cambió la historia del continente, incluso la de Estados Unidos. Entonces, un continente donde el respeto y la consideración política no era su divisa más destacada. Este hombre audaz, iconoclasta y a su vez prudente en su política, era como algo esperado, no un mesías o quizás más que un mesías. Y es lógico que los políticos, no solamente de izquierda, que los políticos de derecha, que políticos conservadores lo siguieran y lo vieran en beneficio de sus propias ambiciones políticas y en beneficio de sus países. Señor Fuentes, hay muchos mitos sobre la figura de Fidel Castro, de ese hombre duro de la revolución, del guerrillero. Pero en el plano personal, ¿cómo era? Por ejemplo, ¿de qué le gustaba hablar? ¿Cómo era? Sí, ¿cómo era? Por ejemplo, ¿de qué le gustaba hablar? ¿Qué temas tocaba? ¿Era jocoso? ¿Era amigable? ¿Era un hombre rudo? ¿Cómo era Fidel Castro? Era así, era un hombre, si era jocoso, si era amigable, porque era un político extraordinario, muy sagaz. Él no perdió oportunidad de sumar y unir y de interactuar con la gente. Él vivía de eso y lo hacía, lo sabía hacer muy bien. Es decir, era muy difícil que él rechazara a nadie. Él trataba siempre de sumar, porque en esa suma estaba, entre otras cosas, su supervivencia y su manera de gobernar. Ese ogro, el lugar que ya se ha convertido en una especie de lugar común de la derecha, no existió. Y ese ha sido el gran error de la derecha, al no querer ver una realidad, que ese hombre era otra cosa. Ahora, señor Fuentes. Sí, bromeaba, jugaba, también era muy serio, y a veces había un cierto alejamiento de la realidad de todo el mundo, porque vivía en esa cumbre, en esa montaña que él se fue fabricando, no carente de información, pero bueno, ya no era el hombre de la calle, sino que era el hombre que alguien podía describir alguna vez dentro de Cuba como el tonto de la colina de los Beatles. Había perdido conexión a veces con el habla popular, con algunas cosas, pero él sí era muy desenvuelto. Y sobre todo se interrelacionaba con la gente, había que verlo en grupos, había que verlo relacionarse con extranjeros, y era muy hábil y muy bueno en eso. Usted decía que el punto de partida de la figura de Fidel fue precisamente la Revolución Cubana, el haber tomado el poder, el haber expulsado a Batista de la isla, y eso fue lo que llevó a muchos políticos a seguirlo. Pero sin embargo, en el desarrollo de la revolución como tal, Fidel Castro fue también blanco de críticas por violación a los derechos humanos, por perseguir a los disidentes. Es decir, ¿cómo logró ese hecho histórico de la toma del poder en Cuba sobrevivir a tantas denuncias, a tantas críticas por violación de derechos humanos y por supuesto por comunista, como se le llamaba, a esa figura de dictador que también fue calificado así Fidel Castro en el desarrollo de la Revolución Cubana? Mira, yo no creo que eso a él le importara mucho. Él se hubiese detenido a preocuparse por esas cosas,
probablemente hubiese tenido, no sé, una vida muy amargada, muy desconcertada. Él no se, y hombres como eso no se detienen ante esas cosas. Yo no sé lo que habrán dicho de Bolívar, yo no sé lo que habrán dicho de Gaulle, ponle tú el nombre. Esos hombres, César, no se detienen ante eso. Ellos tienen una misión que cumplir o que se han impuesto y la hacen. Donde ellos se detengan un momento a hacer reflexiones, a preocuparse, a angustiarse por eso, perdieron la mitad de la pelea. No te olvides también que hay que casi todo eso tú no lo puedes probar. Casi todo eso que tú me has dicho son lugares comunes de la propaganda. Igual que él tenía lugares comunes, igual que los cubanos tenían muchos lugares comunes, hay muchos lugares comunes de la propaganda. Empezaban por llamarlo dictador. Tú ahora pusiste la parte de acero y dijiste, bueno, como muchos dicen. Tu locutor o tu corresponsal allí en Santiago dijo los seguidores del castrismo. Oye, si los seguidores del castrismo es esas millones de personas que hemos visto ante las cámaras, entonces los seguidores eran muchos. Yo te diría que era casi que, o sea, yo he visto el pueblo completo ahí en las calles. Y entonces no es los seguidores del castrismo, es un país que vivió una revolución muy popular, de origen muy popular, muy necesaria una revolución, porque es la revolución. La revolución no surgió de la mente de Fidel Castro. La revolución surgió de un país que era esa Cuba, no quiero decir una mala palabra, desmoralizada, de pobreza, de miseria, analfabetismo. Pon tú también el nombre que tú quieras. Las revoluciones surgen de las contradicciones, surgen de los problemas de los países. Ninguna revolución se inventa en la mente de ningún hombre. Tú puedes inventar un golpe de Estado, eso sí, tú puedes crear compilaciones, pero una revolución tan profunda como la revolución cubana, surge de las entrañas de la historia de un país. Y eso es lo que pasó en Cuba, y Fidel supo encarnar eso como nadie. Fidel es la revolución cubana, con sus compromisos, con su historia, y más que mito, yo te diría que la realidad de Fidel Castro supera en crece cualquier mito que tú le puedas agregar. Solamente 60 años o 50, medio siglo de estar en el poder frente a la potencia más descomunal y grande de toda la historia de la humanidad. Yo creo que, oye, yo no estoy de acuerdo con él, o estaré de acuerdo con él, me parece bien o mal, pero eso ya solamente vale 200 premios Nobel. Ahora, ¿cómo un hombre como Norberto Fuentes, que llegó a estar tan cerca de la revolución de Fidel Castro, termina alejándose? ¿Qué fue lo que pasó? Yo rompí con Fidel Castro porque Fidel Castro fusiló a un amigo mío. Por razón o sin ella, lo que yo no podía admitir ni podía continuar en un proceso donde habían matado a un amigo mío, probablemente culpable o probablemente no culpable, pero ya, y yo lo he dicho otras veces, ese fusilamiento, ese proceso, que fue el proceso contra Arnaldo Ochoa, contra Antonio de la Guardia, y te repito, culpable o no, tuvo para mí el enorme defecto, la enorme gravamen de hacerme romper con la revolución cubana. Cosa que yo no hubiese querido hacer, pero bueno, también yo tenía que hacerlo. En algún momento, alguien dijo alguna vez que todo escritor revolucionario termina siendo un escritor contrarrevolucionario. Yo no creo ser un escritor contrarrevolucionario. Y además yo lo rompo con mi pasado, yo lo rompo con mis compañeros, por tal razón rompí con ese proceso. Y también tenía que sentarme a escribir. Mientras yo siguiera allí, yo no podía sentarme a escribir con libertad, que es lo que estoy haciendo ahora. Ya yo había vivido la revolución intensamente, como creo que ningún otro escritor cubano la ha vivido. Y llegó el momento que un escritor tiene que sentarse a escribir. Bien. Es Norberto Fuentes, escritor cubano, autor del libro La autobiografía de Fidel Castro. Que está con nosotros. La segunda edición, la tercera edición. ¿Para cuándo? La tercera edición sale la semana que viene. Ay, bueno, estaremos pendientes. Muchas gracias, una buena tarde. Estate pendiente. Gracias, hasta luego. Una buena tarde, gracias.